Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarnos nuevamente. Tenemos la oportunidad de compartir una nueva entrevista de las muchas que venimos teniendo, los distintos pastores de la ILE, de Vida Sobrenatural, con distintos amigos que nos han ido bendiciendo muchísimo, digamos, en relación a distintos temas. Hoy el tema que los convoca tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, este confinamiento al hogar. Una de las consecuencias que ha tenido es una elevación del uso, del consumo de la tecnología, las redes sociales, ¿no? Tanto por nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros cónyuges. Bueno, la idea es poder reflexionar y trabajar, tener algunos tips también para manejarnos de una manera saludable, equilibrada, inteligente, digamos, en relación a todo esto. Y luego, sobre el final de la entrevista, estaremos pensando algunas cosas en relación a la iglesia que viene y el mundo que viene. El invitado que nos va a ayudar a pensar todo esto es un amigo que se llama Amílcar Matosian. Te lo voy a presentar antes de que lo veas para saber un poquito más de él. Él está casado con Leticia, tienen 3 hijos. La última ha nacido hace poquitito, es una bebé, de una edad similar a Francisca, a mi hijita. Él es uno de los pastores de la iglesia de Devoto, Tierra de Avivamiento, junto a Pablo y Maya Digimundian. Ahí está pastoreando, tiene una fuerte carga por la adolescencia, la juventud, es uno de los fundadores del ministerio ADOS y uno de los fundadores también de ToolEd, que es una ONG dedicada a la educación digital con valores. Y una de las pasiones de Amílcar, y por eso justamente lo hemos convocado, tiene que ver con la revolución tecnológica, cómo impacta en la sociedad, cómo impacta en la iglesia. Así que bueno, le damos la bienvenida a Amílcar. Amílcar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien ese? Bien, todo bien. Gracias a Dios, contento de verte. La verdad, hace mucho que no te veía. Y la verdad que sí, pero es muy lindo estar conectados, aunque sea por medios digitales. Es para mí un atractivo, una herramienta muy útil. Así que, aunque no me hayan invitado a La Plata nunca hasta ahora, pero por lo menos... Bueno, ahora de manera virtual pisás La Plata, ¿no? Ese fue un mensaje para Juanpi, pero no, al contrario, siempre me invitaron, lo que pasa es que nunca pudimos. Bueno. Pero es una bendición estar conectados por este medio. Estoy disponible. Dale. Hace unos años escribiste un libro que me parece muy interesante poder partir de ahí, que se llama Enredados, que era, de alguna manera, era una herramienta para poder pensar justamente esto que hablábamos en el inicio, nuestro vínculo, nuestra relación con las redes, lo tecnológico, para crecer en eso. Es un libro muy lindo, lo muestro ahí, si alguno no lo tiene, cuando pase la cuarentena o ahora, no sé cómo. Sí, ahora también, porque funciona también el ebook, digamos, está disponible. Bueno, se llama Enredados y es altamente recomendable, no solo para adolescentes, jóvenes, sino también para padres, que no sabemos muy bien qué hacer con nuestros hijos cuando están ahí absorbidos por la tecnología. Bueno, acá tienen un montón de herramientas justamente para repensar nuestra relación con todo eso. Amílcar, el disparador, me parece, para comenzar esta charla, tiene que ver un poquito con eso. ¿Cuál crees vos que es la diferencia entre justamente un uso inteligente y saludable de las redes sociales, del internet, de la tecnología, y cuáles son sus características, o cuando estamos frente a algo que es por oposición, digamos, un uso que es distorsivo, contaminante? Yo creo que todo va a depender del contenido y la cantidad. Yo estoy instalando este concepto de la nutrición tecnológica, que para mí es interesante. Muchos hablábamos previo a la cuarentena de la cantidad de tiempo que estábamos invirtiendo en las pantallas y hablábamos en términos de cantidades y veíamos si era bueno estar tanto tiempo, determinado tiempo, interactuando o no, pero digamos, el tema de la nutrición tecnológica, el contenido de ese tiempo era como algo no central, era secundario, ¿no? Luego hablábamos de la nutrición. Hoy el tema para mí central es la nutrición tecnológica, más que la cantidad de tiempo, porque de alguna manera, naturalmente, nos hemos tendido a participar y a estar más tiempo en las pantallas, y esto es normal. De hecho, si pensás en términos de trabajo, vos antes atendías tanta cantidad online, tanta cantidad físico. Hoy pasó a ser todo online, así que vas a estar por lo menos el doble
o un poquito menos, pero más o menos esa cantidad online. Entonces, y eso pasó con todo, pasó con el colegio de los chicos, otro tipo de trabajo, pasó con la pastoral, es decir, nos hemos tendido hacia las pantallas. Entonces la cantidad de tiempo es un tema, es un indicador, es un elemento para analizar, pero principalmente aquí está el concepto de nutrición tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo que estoy consumiendo. Es decir, ¿te acordás cuando arrancó la cuarentena y empezaron todos los nutricionistas a decir, bueno, haz ejercicio, tenés escaleras, la sentadilla, que esto, que lo otro, y cuidado, no comas de más, y esto, bueno, esto mismo tenemos que pensarlo en términos de uso de la Mental, tecnología. claro. Así que yo hablo de esto, la cantidad de tiempo, lo que consumo, cómo lo consumo y dónde lo consumo. Esos son los 4 puntos que yo tendría en cuenta para este tiempo en particular. El cómo lo consumo, dónde lo consumo, ¿a qué te referís con eso? Me refiero a, por ejemplo, en este caso yo estoy usando auriculares para que, bueno, mis hijos que están haciendo alguna actividad recreativa no interfieran en la reunión que estamos teniendo ahora, y eso está bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy las 10 horas del día con auriculares? ¿Sí? Es importante también el cómo. Yo soy del que cree de que tenemos que habilitar el trabajo, las charlas, todo en un espacio, si se puede, ¿no? No podemos estar todo el tiempo apartado. Es decir, estoy pensando también en los adolescentes, que capaz se aíslan en el aislamiento. Es decir, hay 4 factores que Gil y colaboradores en España analizó en el 2000 y pico, que dice que son consecuencias negativas del exceso de pantallas en los adolescentes. 4. Uno de ellos es el aislamiento. Se habla del aislamiento cuando una persona, estando en un grupo, está con su celular y está conectado con esa pantalla en vez de estar conectado con su entorno. Se habla de aislamiento cuando especialmente el adolescente o el chico decide no salir, decide quedarse en su casa. Eso era previo a la pandemia. Yo estoy recibiendo consultas que me refieren a chicos que están aislándose en la cuarentena, es decir, se quedan en un rincón con auriculares, escuchando música, es decir, está bien que tenga un momento, pero no que sea siempre ese momento. Por eso, además de estas preguntas, yo también lo que les diría a todos los que están escuchando, de ser inteligentes y de ir intercalando las actividades con y sin pantallas, y que podamos tener este dominio, nosotros, los adultos, de poder apagar, cerrar la compu, poner en modo avión el celular, y obligarnos a hacer actividades sin pantalla. Pero más allá de este punto, quiero focalizar en la nutrición tecnológica. Es muy interesante que nosotros estemos, en vez de estar como zombies, ¿no? Por ejemplo, si me permitís la cara, haciendo así con el dedo, ¿no? Sí, paviando en Instagram, que no está mal paviar en Instagram en un momento del día. Pero el tema es si yo estoy todo el día paviando en Instagram. Ahí está el punto. Por eso hablo de la nutrición y digo qué bueno es que en este tiempo puedas hacer cursos, participar de tutoriales, mejorarte, es decir, tener un uso inteligente. Bien. Hay algo que usás recurriendo un poco a las escrituras, digamos, en el libro, ¿no? Como tratando de establecer eso, cómo mantengo la salud. Hay algo que vos llamás el filtro de Pablo, ¿no? ¿A qué llamás el filtro de Pablo? Me gustaría que lo cuentes. Me inspiré, viste, en esa historia de los filósofos que dice, te vengo a contar la historia de lo que me dijo un amigo de tu amigo, ¿no? Y entonces dice, bueno, si es útil, si es verdad, si no sé qué. Entonces me inspiré en eso y me gusta mucho 1 Corintios 10:23 y 1 Corintios 6:12 para aplicarlo a la tecnología. Dice la Escritura, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y este es el punto. La pregunta no es si me está permitido. La pregunta es si me es provechoso, constructivo, si es para mi bien o si me domina. Ahí está el filtro de Pablo. O sea, la cuestión es, ¿está mal jugar al counter? ¿Está mal jugar al FIFA? ¿Está mal tener un perfil de Instagram? ¿Está mal trabajar con las pantallas? Todo podés, todo te está permitido. El tema es
si es provechoso, si es constructivo, si es para tu bien y si te está dominando. Y ahí lo linkeo con la primera pregunta. Yo creo que un uso perjudicial de la tecnología tiene que ver cuando yo estoy demasiado tiempo consumiendo pornografía digamos, estoy teniendo una actitud de dependencia con eso. No solo hablo de la pornografía, sino dependencia de la pantalla, dependencia del mensajito, dependencia de la notificación. Ahí estamos hablando, desde mi punto de vista, una dependencia. Sería cuando yo prefiero eso a un tiempo, ponele, digamos, de conversación, conexión con un otro, digamos, siempre, digamos, y mi manera de vincularme exclusivamente transita por ese carril, que es el de la pantalla, que es lo que más plenitud me da, es por lo que tengo pasión, me acuesto pensando en eso, qué voy a ver mañana, qué voy a hacer mañana, qué voy a jugar mañana, digamos, pero de golpe en mi vida... Claro. Es como el alcohol, digamos. ¿Está mal tomar una copa de vino en la cena? Y realmente hay muchos que opinan de que está mal, pero técnicamente no está mal. Ahora, está mal si yo me levanto a la mañana y desayuno con whisky, a media mañana tomo el café con un poquito de ron y después al mediodía un poquito, o sea, ahí ya tengo una dependencia. A ver, y yo iba a decir algo que es importante porque para los que tienen algún tipo de know-how ya de base, capaz me escuchan diciendo esto y piensan que exagero. La realidad es que no hay un estándar, no hay una definición entre los expertos de si es o no es adicción, porque justamente es algo novedoso, es algo nuevo. Entonces, en mi abordaje de lo que yo leí en la review que hice de revistas de psicología, de sociología, de pediatras, de autores filósofos y demás, y según mi observación, yo digo que las tecnologías pueden, así como el alcohol, o la pornografía, o las drogas y las sustancias esas, pueden generar dependencia. Entonces tengo que aprender a convivir con la tecnología sin depender de ellas el 100% de mi tiempo. Y una de las consejos que yo doy es justamente esto de aprender a intercalar. Yo me obligo a comer sin pantallas, me obligo a jugar a las cartas con mi hijo, me obligo a tener un tiempo de oración, me obligo a leer un cuento. Es decir, no va a nacer, tengo que obligarme, tengo que separar un tiempo, y hablo de intercalar porque, claro, en tiempos de pandemia la vida se complejizó. Entonces, el trabajo se hace más largo, el colegio se hace más largo, las exigencias son mayores y las tensiones son mayores. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser inteligentes. Entonces, bloquear los días en función de las dinámicas familiares e incorporar en esos bloques actividades con y sin pantallas. Bien, bien. Hay en el libro, en un capítulo más adelante, justo hablas de algo que es muy actual, que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo en este momento, que tomás como referencia la vida de Daniel, ¿no? El profeta Daniel, y cómo de alguna manera lo que los babilonios hacen es meter un caballo de Troya dentro de Babilonia, ¿no? Es decir, ellos creen que llevan un cautivo, pero no se dan cuenta que están llevando a la persona que va a afectar la vida de Babilonia en los próximos años, ¿no? Es muy... De todo el mundo, de todo el mundo conocido, de todo el mundo claro, conocido. Exactamente, ¿no? Es impresionante. Impresionante. Y justamente hablas de algo que tiene que ver con la actitud de Daniel, que es la de la adaptación, y la diferencia justamente de algo que nombraste hoy, que es el aislamiento y el asimilarnos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la actualidad de la Iglesia, con cómo pensamos nosotros hoy, cada uno de nosotros, digamos, nuestro rol en este nuevo escenario, que no sabemos cuánto durará, pero mientras dure, creo que tenemos que aprender a ser como Daniel, ¿no? En este sentido. ¿Nos podés explicar un poquito qué es esto de adaptarnos? Algunos se asustan porque piensan que soy darwinista cuando hablo de adaptación. Y el tema es asociar palabras a teorías. Ese es un error, ¿no? Cuando hablo de adaptación me estoy refiriendo a tener una actitud inteligente, tener un análisis criterioso sobre cada una de las oportunidades o situaciones que nos tocan vivir, en este caso la tecnología. Yo no puedo decir que todo está bien con la tecnología. Es decir, yo no puedo decir, sí, está bárbaro, WhatsApp es la mejor. Yo
o decir, no, esto es un desastre. Tener una mirada blanco-negro en este sentido es un error, porque dentro de este mundo de la tecnología hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, cuando hablo de adaptación, me refiero a no cambiar nuestra esencia, ¿sí? Por eso hablo de la adaptación, pero para aquel que piensa que soy darwinista, hablo de la ley del camaleón. Digo, el camaleón cambia de color, como dice la canción, según la ocasión, ¿no? Cambia de color cuando hay una amenaza o cuando hay un cambio fuerte de temperatura, cambia de color, pero él sigue siendo camaleón. Me encanta la película de José, estoy pensando en dos hechos históricos. El primero, me encanta la película de José cuando los hermanos van al encuentro de José. ¿Por qué no lo reconocían a José? ¿Porque era grande? No necesariamente, sino porque parecía José un egipcio. parecía un egipcio. Estaba pintado como egipcio, vestía como egipcio, hablaba como egipcio, pero seguía siendo José. Hudson Taylor, yo lo escribí en el libro porque me pareció muy significativo. Él predicó en la China precomunista y él tenía, como buen inglés, saco y corbata. Iba a predicar con saco y corbata. Dios lo había llamado a China, pero predicaba con saco y corbata. No tenía éxito, así que tuvo un tiempo de ayuno y de oración antes de decidirse irse de China y volver a Inglaterra. Qué importante es apartar tiempos de ayuno, de oración antes de tomar decisiones. Y Hudson en el último día, el Señor le habla sobre que pruebe vistiéndose como chino. Entonces, en ese tiempo, los chinos no se vestían occidentales, tenían un tipo de vestimenta y eran pelados y se dejaban una colita. Cambió su vestimenta, pero predicó el mismo mensaje que antes. Se empezaban a convertir la gente como nunca. Nos enseñan estos dos ejemplos de que es importante tener WhatsApp. Es importante obligarnos a conocer plataformas como Zoom, que tenemos que, digamos, de alguna manera aprovechar estas tecnologías. Te doy una descripción económica. A principio de la cuarentena yo tenía que comprarle un libro a mis hijos. Intenté comprarlo por un lado, no pude, intenté comprarlo por otro, no tenían envíos, intenté por un tercero y pude adquirirlo. Aquella librería que no estaba en Mercado Libre, no pudo vender. El que se adaptó a las condiciones, sí pudo. Entonces, a veces no es un tema recontra grande, ¿viste? Que tengo que incorporar tecnología, es comprarte un smartphone y ponerle start, ¿no? Pero a veces son más los miedos que nosotros tenemos, porque pensamos que va a cambiar nuestra esencia. Y ahí está el desafío. No cambiar lo central, no cambiar nuestra esencia, pero sí cambiar las formas. Las formas es lo que sí tenemos que cambiar. Bueno, esto básicamente, de alguna manera, también es renovación de la mente, digamos, esta disposición a cambiar lo que deba cambiar, digamos, para que en definitiva no se dificulte lo que Dios quiere hacer conmigo, sin perder la esencia en el proceso. Ahora, yo creo que cambiarme el pantalón por no sé qué, ahí está la cuestión, digamos, ¿no? Ahí la esencia la perdí, entonces no sé lo que es la esencia, porque básicamente, exacto, digamos, estoy haciendo hincapié en la cuestión de formas, ¿no? Digamos, ahora estamos en un momento así donde los formatos son desafiados para nosotros, ¿o no? La comunidad cristiana. Los formatos son desafiados. Ahora, el gran desafío, que por eso estoy armando unos cursos para dar un cierto lineamiento en cuanto a esto. Si yo agarro una predicación, ¿sí? Previo a la pandemia, ¿sí? Y ahora física, presencial, la traslado a un medio digital, es eso pensando que es adaptación, eso no es adaptación. Eso es simplemente lo mismo que estaba antes, ahora por otro medio. Eso es un principio de adaptación muy básico, diría yo. El tema es poder entrar en la mente de las nuevas generaciones que piensan de manera digital, llamaría Joan Twenge la E-Generation, la generación de Internet, que nació con Internet. Tiene otra mentalidad. Habla de eso que es muy interesante, Montal. Tiene otra mentalidad, una mentalidad achatada, una mentalidad, digamos, mucho más participativa, de comentario, de opinión,
los chicos de hoy tienen muchísima más formación en términos de normalidad, estoy hablando, ¿no? El que no tiene para comer está pasándola mal. Estoy hablando en términos de normalidad, si tenés satisfechas tus necesidades básicas. Es mucho más inteligente, es mucho más rápido, mucho más inquieto que los anteriores. Entonces, la gran pregunta es, si un modelo nacido en los 70 va a poder ser atractivo para un niño que nació en el 2020. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque, de alguna manera, piensan de otra manera, ¿sí? Tienen otro tipo de pensamiento. Ya desde el vamos, los que somos más racionalistas, que nacimos en otro mundo, atravesamos el conocimiento a través de los argumentos conceptuales. Y las nuevas generaciones necesitan experiencias para poder razonar. O sea, muchos piensan que no razonan las nuevas generaciones, sin embargo, razonan a través de las experiencias. Hay un estudio muy interesante en los comparativos entre el mundo analógico y el mundo digital, y va haciendo una comparación muy interesante que yo creo que nos da algunos lineamientos, ¿sí?, de los cambios que estamos viviendo en la actualidad, que por la pandemia se aceleran y se profundizan. Yo creo que esto ya estaba antes. Lo que pasa es que ahora se aceleran y se profundizan. La otra vez un pastor me preguntaba, Amílcar, hiciste un recorrido por todas las prédicas, ¿cuáles son las que más te gustan? Ahora que tenés oportunidad de ir a todas las iglesias sentado en tu casa. Y yo le dije, mira, no vi mucho, pero a mí lo que yo te puedo decir es esto, de que el tema está a entender que no solo se pastorea por una predicación expositiva. Yo tengo que entender de que hoy la pastoral es multiplataforma. O sea, yo pastoreo por un mensaje de WhatsApp, por un estado de Instagram. Ojo, o discipulo de esa manera también. Imaginemos a alguien que no es un pastor, que de golpe es alguien que está desarrollando cualquier tarea y que tiene la oportunidad de compartir. Para mí ese pastoral y discipulado es un sinónimo en este sentido. En el sentido de que un pastor que no tiene discípulos, entonces no es pastor en términos de por definición. Porque el pastor tiene que multiplicarse, el pastor tiene que tener ovejas, y ovejas que la conozcan. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco a ellas. O sea, hay un conocimiento. Para conocerte no puedes estar distanciado, y no hablo de distanciamiento físico, hablo de distanciamiento emocional, espiritual. Así que, digamos... no, por eso te digo, estamos de acuerdo, por eso te digo que en realidad el discipulado debe ser multiplataforma, porque lo puede hacer alguien que no es pastor necesariamente, eso voy. Sí, bueno, hay una ruptura del modelo centralizador en personas. Si no te multiplicas es imposible hoy desarrollar la misión, es imposible. Pero yo me refería a lo multiplataforma a decir que yo a través de un podcast, solo audio, pastoreo, sumado a todo lo otro, ¿no? Yo le decía a este pastor, sí, hay cultos más lindos que otros, pastores más lindos que otros, ¿no? Acá tenemos 2 especímenes de los más lindos que hay en la Argentina, diría yo. Pero quiero decir, eso no es lo importante es si yo entiendo de que hoy la comunicación, el entretenimiento, no se puede centralizar. Vos pensalo esto en términos de lo que hacían nuestros padres. Mi vieja decía, a las 9 se come. ¿Por qué? Porque a las 10 estaba la telenovela de Bermúdez, ¿entendés? Esto lo van a entender personas de esa edad, ¿no? Entonces, había que comer a las 9, no se podía comer a las 10, porque y si se perdía la serie, la telenovela, se mataba, ¿viste? Prácticamente, como decía, ¿cómo me voy a perder esto? Hoy, yo donde quiero, como quiero, cuando quiero, veo la serie. No necesito estar sentado en un televisor viéndolo. Esto también tiene sus efectos en la pastoral. El otro día me llama una chica del sur y me dice, Amílcar, necesito consejo. Yo no puedo decirle, mira, atiendo de lunes a los lunes a las 3 de la tarde. ¿Me entendés? O sea, pero posiblemente ese contacto haya surgido por algo que escuchó, por algo que vio, por algo que le hizo ruido,
por algo que está pasando. Y entonces, entender la iglesia desde multiplataformas es sumamente poderoso y además 24 horas. Pensá, 24 horas vos podés estar discipulando a las personas, pero sin necesidad de vos estar personalmente. Claro. No, es buenísimo. Bueno, es parte de lo que, ¿no? Parte de lo que ya está, que creo que hay que profundizar, en definitiva, ¿no? Sí. Y desarrollarlo más. Hablas en un momento de hiperconectividad, de estar hiperconectados, digamos, con justamente todo este costado que estamos hablando de, no sé, dispositivos, pantallas, redes, pero por otro lado, hiper desconectados, ¿no? De nuestro afuera, ¿no? Es como que uno va viendo, ¿no? Que realidad virtual y realidad concreta compiten, ¿no? Dentro de la cabeza del ser humano y que por momentos, en serio, por momentos la realidad virtual, digamos, se lleva demasiada vida, ¿no? ¿Qué tips le darías? Al principio hablábamos de esto, algunas cosas dijiste, pero ¿qué tips nos darías o le darías incluso a los papás? Unos son padres jóvenes, padres ya de años que tienen adolescentes. ¿Qué tips le darías como para poder trabajar eso y regular eso en el hogar, en la vida de sus hijos, de los seres queridos? Yo creo que hay que aplicar mucho más la palabra límites en este tiempo de cuarentena. Límites propios y los límites de nuestros hijos. Nosotros tenemos estandarizado un tiempo de cantidad de pantallas que ven nuestros hijos por día. Obviamente en cuarentena lo extendimos un poquito más porque entendíamos la situación. Y ese es el tiempo, y ese es el límite. Y claro que va a ser difícil a veces que se vayan de las pantallas, pero de eso se trata justamente, en ese juego de tensiones, uno le está enseñando a dominarse. Ahora, en paralelo, yo como adulto, yo como padre, también tengo que dominarme y tengo que ponerme límites. Tengo que ponerle límites a mis jefes también. Tengo que ponerme límites al trabajo. Tengo que ponerle límites a mis amigos. Tengo que ponerle límites al entretenimiento. Por eso hablaba antes de organizar la semana o el día a día en bloques e intercalando actividades sin y con pantallas. Te mostraría, pero lo quemé, la agenda que armé el primer día. El primer día había puesto 8 de la mañana, desayuno, 9, no sé qué, 10, no sé qué. Se fue todo viste, fue un descontrol. Y ahí entré viste, tuve como una revelación de decir, pará, no puedo ser tan Ingalls, ¿viste? O sea, no se puede, no. Entonces, por eso el concepto de bloques. Es decir, bueno, el bloque de la mañana es un bloque para ordenar, para hacer la clase que tenga que hacer con mis hijos, el mediodía, la tarde, y tener este concepto de bloques también me ayuda a manejar mis ansiedades, mis fracasos, porque capaz vemos la casa toda desordenada y decimos, uy, una hora no me alcanzó. Entonces, por eso el tema de los bloques. E intercalar, y esto es importante, poder, digamos, en algún punto decir, listo, me tomo un break, ¿no? Es decir, pero que sea intencional. O sea, como, trabajo hasta comer, por decir, y luego de comer tengo una hora de juegos con mis hijos, o una hora de lectura, o una hora, y yo le escribo a mi jefe y le digo, ahora no estoy, ¿no? Digo, pero nosotros tenemos que ponerle límites, porque el home office es muy, muy difícil de llevarlo a la práctica. Es muy interesante la primera vez. Uno de los desafíos históricos, yo esto lo quiero compartir porque para que la gente no se sienta culpable y sepa que a nosotros nos pasa lo mismo. Yo, es decir, que tengo hijos chicos, también me pasa. Es decir, ¿cuál es la disyuntiva, no? De un padre con chicos chicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que si no va a la pantalla, ¿a quién va? Hacia mí, ¿no? Y ahí es donde viene, ¿no? Como ¿qué hago, no? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Dónde lo metemos, pobrecito? ¿Cómo hago? Y yo mismo, y mi tiempo, y mis cosas. Y ahí como que se ve todo, ¿no? La mezquindad. Tal cual. ¿No? Pero bueno, creo que, en serio, creo que todos, la teoría, a veces incluso la tenemos. Lo que pasa que es verdad, ¿viste? Que cuando llega el momento de encarnar, ¿viste? Vos decís, me armé la agendita y iba a ser de tal manera. Al final tuve que hacer así al tacho. Y bueno, tenemos que buscar algo que nos funcione medianamente. Asamos la agenda, la pusimos. Claro, digamos, yo eso lo quiero aclarar para que la gente algunos no se sientan culpables, digamos, creo que todos estamos con lo mismo, estamos tratando de aprender a llevarlo,
Y convengamos que esto es un paréntesis y que esto no es la normalidad, lo que la vida es en general, digamos, ¿sí? Así que... Te doy una técnica. Si te está molestando mucho tu jefe y te está hablando por teléfono, ponelo a hablar a tu hijo, ¿viste? Lo pones a los gritos, que lo escuche los gritos, no sea que te diga, no, bueno, listo, ya está, hasta mañana. Pero sí, es verdad, tal cual. Le pellizcas así como para que llore. No, lo que quiero decir es que tenemos que un poco bajar el nivel de intensidad. Esto pasó, lo hablé con varios directores de colegios porque estoy vinculado por el libro y hablé con uno muy importante y él me decía, claro, al principio de la primera semana de la cuarentena nosotros le dimos a los pibes clase una tras otra por Zoom. Los padres nos dijeron, por favor, claro, ¿por qué? Porque no es lo mismo, escuchá esto, porque tiene relación con la prédica y con el culto, no es lo mismo estar parado frente a una pantalla que lo ves 2D, que verlo 3D estando en una multitud o en un grupo de personas. No es lo mismo una clase presencial que una clase digital, no es lo mismo. Los tiempos No es lo son mismo. otros, las dinámicas son otras. La exigencia mental es otra, porque desde que se le traba, queda duro, habla, de golpe no le entendés algo que dijo, tratás de llenar los vacíos, que tenga lógica, estar frente a una pantalla con lo que eso genera a nivel físico de la salud de la vista, los dolores posturales, un montón de cuestiones. Tal cual. Sí, de variables que aparecen que lo tornan complejo, porque uno lo imagina muy sencillo, pero tiene un alto nivel de complejidad. Tal cual, tal cual. Y entonces ahí es importante entonces entender, y los docentes bajaron el nivel de intensidad, los colegios bajaron el nivel de intensidad, ahora algunos se quejan diciendo, che, me cobran demasiado cuota para lo que hacen, pero en realidad está bien. Yo creo que ahora estamos en un tiempo más de tranquilidad, ya pasó, por lo menos creo yo, esa primera ola, de que todos nos fuimos, todos hacíamos vivo en Instagram, todos nos convertimos en youtuber, instagramer, por arte de magia, ¿viste? Por eso hablaba antes de la importancia de entender, de no, digamos, trasladar una forma de hacer iglesia en lo presencial a lo digital, porque eso es una adaptación bien superficial y bien simple. Acá el desafío está en pensar cómo hacerlo disparado desde el mundo digital, desde la mentalidad digital. Ya eso cambia la cosa, ¿viste? Bien. Bueno, lo que te quiero preguntar ahora tiene todo que ver con esto, ¿no? Muchos están preguntándose y hablan acerca de cómo va a ser el mundo después de esto, que el mundo no va a ser el mismo, ¿no? Creo que cuando hablan de eso en especial están pensando más en los ciclos económicos que en otra cosa, ¿no? En general. Pero también se habla a la hora de la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia no va a ser la misma. ¿Qué imaginás vos que va a quedar o que puede llegar a quedar y qué crees que va a pasar, ¿no? De todo esto? Porque si yo soy medio escéptico en este sentido, creo que lo conversábamos, yo te decía, yo creo que en el fondo la mayoría de la gente está esperando que esto termine para volver a hacer lo que sabía hacer y lo que quiere volver a hacer, que es lo que hacía antes de que todo esto comenzara hace 40 días atrás. Pero, ¿qué crees que va? A ver, si lo miramos de una perspectiva, digamos, positiva, digamos, ¿no? ¿Qué crees que va a quedar y qué crees que va a pasar? Un liberal te diría, deja que fluya, laissez faire. Digamos, es muy difícil de decirte hoy, desde mi lado, qué es lo que va a quedar y qué es lo que no. Yo creo que sí, lo que vos decís es muy sabio. Es muy sabio porque previo a la cuarentena, un montón de comercios seguían vendiendo como hacía 50 años atrás. Y cuando uno les decía, chicos, métete a Mercado Libre, chicos, analizate una distribución de productos a través de internet, chicos, tenete WhatsApp, Mercado Pago, hoy ese comercio está fundido. Yo no sé si esa persona va post pandemia a digitalizar su negocio. Porque posiblemente, como buen capitán de barco, muera con el barco hundiéndose, y muchas personas va a pasar con esto. Ahora, yo sí te diría qué lecciones debemos aprender de esta pandemia. Eso sí me gustaría. Lo primero es que somos más débiles de lo que creíamos. Esto, hablándolo en términos filosóficos, sería, se destruyó el mito del superhombre.
¿no? Los Jedis existen en la saga de Star Wars y los superhéroes en Avengers o DC. Todo lo puedo en mis capacidades y fuerzas, no lo puedo hacer todo. Es decir, un pequeño virus que nadie conoce y que nadie puede ver, de alguna manera está paralizando a todo el sistema y a un montón de países y está generando un montón de tensiones en personas, en sociedades y demás. Por otro lado, creo que la cuarentena nos está enseñando y nos está dando un énfasis, el énfasis de la comunidad sobre lo cultico. Y creo que aquí es importante esto. Estos énfasis no significan que lo otro deja de ser, al contrario. Lo que está queriendo enseñarnos esta cuarentena de alguna manera es que es muy importante conectarnos con el otro, el cuerpo, la comunidad, porque hoy lo necesitamos más que nunca, porque hoy tenemos más tensiones que antes, o nuestro negocio ya no existe más y no tengo ingresos y necesito que otro me ayude para comer. Bueno, una serie de necesidades que hoy están a flor de piel. Si me quedo solo, me muero en esta cuarentena. En cambio, si me abro al otro, puedo sobrevivir, puedo pasar mejor de lo que estoy. Entonces, el valor de la comunidad, el valor del cuerpo. En esto, yo creo que lo que nos está enseñando esta cuarentena es que un avivamiento que llegue a los 7.000 millones de personas en el planeta no se va a dar por un ministerio o por un ministro. Se va a dar si el cuerpo se despierta. Se da si cada creyente en cada lugar, como fue el Daniel, se activa en su llamado y es de influencia en el lugar donde Dios lo puso. Ahora, para hablar de las técnicas, yo creo que básicamente las reuniones de liderazgo de las iglesias van a pasar a ser por Zoom, ¿no? Porque creo que le hemos encontrado la verdadera utilidad. Yo creo que van a empezar la consejería vía WhatsApp. Yo creo que las videollamadas se van a hacer mucho más normales y se van a normalizar mucho más que lo que eran antes. Ahora, espero que post cuarentena podamos entrar a una iglesia multiplataforma. Y no me refiero a multiplataforma a tener Instagram, Twitter y lo que sea. Hablo de hacer una pastoral que no dependa de una sola persona, sino que esté la mayor cantidad del tiempo interconectada con diferentes espacios para llegar a la gente de otra manera que no sea únicamente a través de una canción o a través de una predicación expositiva. Bien. Bueno, esto que estás hablando tiene que ver un poco con percibir la realidad virtual como un campo misionero también, ¿no? Tal cual. Si vos me decís, yo arranco todas mis prédicas cuando me piden que hable sobre evangelismo digital, yo digo lo mismo. Jesús recorría los pueblos y las regiones sanando, predicando y enseñando, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros recorriéramos el mundo entero a través de los medios digitales, predicando, sanando y enseñando? Cuando yo digo esto, cuando decía esto en la prepandemia, decía, ¿Dios puede sanar a través de los medios digitales? ¿Dios puede dar palabra a través de los medios digitales? ¿Puede bendecir y te digo, mitad y mitad, ¿eh? El público decía, sí, la mitad, y la otra mitad, más o menos. Hoy somos conscientes de que esto es un hecho, es verdad. Y eso es buenísimo. No me acuerdo un misionero que... Bueno, pero esto de lo que hablas de alguna manera es, a ver, sin perder de vista el contacto, la comunidad, ¿no? Que yo creo que eso va a estar porque es el diseño de Dios, ¿no? Para nosotros plantarnos una familia espiritual, que es la familia de la fe, eso va a estar, el discipulado, lo relacional, la transferencia de vida, no sé, todo eso va a estar, digamos, lo que está bueno es sumarle esto, que de alguna manera es, no sé si un cambio de paradigma, pero sí una ampliación del paradigma, digamos, ¿no? De entender que no basta decir Dios, no solo lo presencial, sino que Dios puede moverse. Es como un tren, y los trenes van en dos rieles, no van en uno solo, ¿no? Los trenes que yo conozco por lo menos van en dos rieles. Es decir, lo presencial es tan importante como lo digital y viceversa. O sea, acá no es competitivo, ¿sí? Porque el contacto físico es inherente a las relaciones humanas. Somos seres de contacto, gregarios por naturaleza. Somos gregarios.
Yo lo hablo, siempre doy este ejemplo, que yo tuve la oportunidad de viajar a Indonesia. Cuando nació mi segunda hija, tuve 30 horas de vuelo ida, 30 horas de vuelo de vuelta, 12 horas de diferencia horaria, unos 15 días allá en Indonesia, y fue la verdad que me conecté por medios digitales con mi familia de algo extraordinario. Pensé que tenía tan solo un mes de vida, Bere, así que imagínate lo que fue el desprendimiento, fue duro. Y la verdad que si vos me preguntás si extrañé, no extrañé. Pero cuando yo llegué al aeropuerto y vino Iván corriendo a abrazarme, a mí se me puso la piel de gallina. Yo lo hice como una experiencia prácticamente para después poder hablar de esto, el viaje. Si Sí. realmente podemos vivir sin contacto físico, yo creo de que no. Spitz dice que un niño se recupera mejor y más rápido cuando tiene contacto físico, por eso en las neos de los hospitales más respetables tienen una enfermera cada 2 pacientes y dejan entrar a los padres y demás, porque los bebés necesitan escuchar, necesitan tener toque. Vos vas a una neo y vas a ver el bebito en brazos de la enfermera, en brazos de la médica, en brazos de la madre, en brazos del padre, porque el contacto sana. Entonces hay algo que creo yo que esta cuarentena nos está enseñando, y mirá qué paradoja, es que estando conectados de maneras digitales, nos estamos descubriendo la importancia del cuerpo, la importancia de la comunidad, la importancia del tacto, la importancia del abrazo. Yo creo que los pastores y mucha gente, creo que la primera reunión que va a ser presencial en estos, después cuando se levante la cuarentena, van a ser abrazos solamente para mí. Yo creo que va a haber gente que va a llorar en esos abrazos, ¿sabes? Porque No tengas ninguna duda. hay mucha emocionalidad contenida por esta cuarentena. Yo veo esto, ¿no? Eso espero, y lo que espero es que haya más contacto del que había antes, y por ser un poquito tirabomba y menos show, ¿no? Yo creo que la iglesia del avivamiento que viene es menos show y más otra cosa. Fíjate, hablábamos afuera de aire, lo hablamos afuera de aire, ¿no? Daniel, que fue de influencia, lo hablábamos hace un ratito, Hace un también ratito. fue de influencia a todo el mundo conocido de la época. A todo el mundo. Se escribió, o sea, Darío agarró sus perfiles y escribió un decreto y dijo a todos los pueblos y naciones, y se lo mandó a todos los pueblos y naciones. Y habló de Daniel, del Dios de Daniel, fíjate, ¿no? Wow, eso a mí me parte la cabeza. Por eso hablo que en estos tiempos nosotros estamos en un tiempo como el de Babilonia, un tiempo de las mismas características del imperio, en donde tenemos que ser más parecidos a Daniel para marcar una diferencia. Sí, el otro día conversaba con un grupo de jóvenes y viste que está está en boga toda la revisión apocalíptica del apocalipsis que ya viene, que no, porque están las señales, ¿no? De golpe. Sí, estamos transitando los últimos tiempos, yo no tengo ninguna duda ahora de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿no? No todos hablamos de lo mismo, ¿no? Todos se imaginan que ya viene, suena la trompeta y llega, digamos, creo que hay cosas que tienen que pasar, ¿no? Y una de las cosas que yo decía, vamos hacia una hora profética gloriosa, que es la hora de la manifestación de los hijos de Dios, que es el preludio de la manifestación del Hijo con mayúsculas después, que esa va a ser la hora más gloriosa, ¿no? De todas, que Dios quiera que seamos la generación, nosotros, nuestros hijos, que lo puedan ver, ¿no? Pero más allá de eso, estaba viendo también, en esos días que estaba meditando en esto, todo lo que está ocurriendo con, por ejemplo, Decel, ¿no? Es un movimiento, fíjate, global, ¿no? Es decir, como que Dios está despertando naciones. Yo pensaba, claro, un mundo globalizado, tarde o temprano necesitaba una respuesta global de la iglesia como, ¿no? Una cosa global, unida, digamos, como un organismo viviente único, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo esparcido entre todas las naciones de la tierra. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿no? Porque creo que Decen tiene que ver con esto justamente, ¿no? Si consideras que para un mundo globalizado es necesario un despertar, digamos, y un avivamiento, digamos, global, ¿sí? ¿Y qué crees vos cuál será el rol de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? En el mismo? Porque alguna función deben tener que ver.
Deben tener, porque por algo Dios permitió que estén y que convivamos con ellas, digamos. Si hablar de escatología nos lleva a creer más en Jesús, a tener una fe inquebrantable, a querer comernos el mundo para Cristo, está perfecto, hablemos de escatología. Ahora, si hablar de escatología hace tener miedo, suspicacias, empezar a agarrar el calendario y ponerle fecha a la venida del Señor, ahí es un error grandísimo. Y es una distracción, te voy a decir más, es una distracción que el enemigo utiliza para no hacer la misión de la iglesia que hoy tiene que hacer. Mirá, sí, sin ir más Biblia, lejos, es decir, convengamos que Apocalipsis, depende de dónde te pares a leerlo, pero es un libro cargado de adoración, de llamados al primer amor, de enamorarte de Jesús, de verlo de otra manera. Creo que es un llamado a enamorarnos de él, ¿no? Decime algo nuevo, no me digas lo que yo ya sé. Yo digo esto, ¿no? Ya sé que el Señor viene. Claro. Chocolate por la noticia, sí. Lo dijo hace 2000 años, ¿me entendés? Cuando se estaba por ir, dijo, yo voy a volver. Es decir, no me digas no me digas lo que yo ya sé. Decime algo distinto. ¿Qué me vas a decir? ¿La fecha? El Señor dijo, solo el Padre. ¿Qué me vas a distraer de la misión? No, no quiero. El Señor dice, en la Escritura dice que Él va a venir y Él nos quiere encontrar haciendo la tarea. Es decir, es importante tener nuestras manos en el arado. Hoy hay gente que no tiene para comer, hoy hay personas que no conocen a Jesús, hoy puedo bendecir a mi vecino. Es decir, digamos de vuelta, si la escatología me sirve para encender mi fe en el Señor, adelante. Pero si esa escatología me aísla de la realidad, entonces no es bueno. Cada iglesia va a tener una teología respecto de esto, pero tenemos que saber que no hay un acuerdo en cuándo va a venir el Señor, en qué manera, si la tribulación, si no, si el arrebatamiento, si no, si esto y lo otro. Entonces, si no hay acuerdo entre los teólogos, entonces yo lo que entiendo al leer la Escritura es que el Señor lo quiso hacer así a propósito, para ponernos a prueba. Poner a prueba dónde va a estar nuestro foco. Así que yo creo que las redes y la tecnología van a cumplir un rol central en este avivamiento global, si lo podemos llamar así. Central porque vos podés... No, digo global porque, escuchá, es sobre toda carne, ¿no? No lo dice así, es decir, sobre toda carne, es decir, a ver, estamos en un mundo globalizado, sí, pero el reino es como que, viste, como que eso no ocurrió todavía, esa cosa sobre todo. Es una quinta, ¿no? Es una quintita. Claro, ¿me entendés? Es algo global, viene sobre todo. En este análisis hay que entender de que no va a ser bajo una institución única. O sea, los católicos romanos pensaron de que si ellos estaban en todos lados del mundo y tenían un papa, una figura, iban a poder ganar el mundo para Cristo. Y ganaron un montón de naciones para Cristo, pero no pudieron ganar el mundo para Cristo, porque justamente el reino de los cielos no es centralizado. Las imágenes, vos fíjate, es recurrente. Dios es un Dios de movimiento, Dios es un Dios que se multiplica. De Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, Jacob 12, y luego de esos 12, miles. Jesús, 12, y otros 120 alrededor, y de esos 12 y otros 120, miles, ¿no? Es decir, por un lado, Babel, tenés a Babel, donde los hombres se ponen de acuerdo para hacer una torre y llegar a Dios y mostrar de que son fuertes, y Dios se enoja, porque Dios no es un Dios centralizador. La misión no puede ser centralizada. En cambio, Pentecostés es un lugar de encuentro para luego que cada uno se disperse en su lugar y hable el evangelio en su idioma. Otra vez, contextualización, adaptación del mensaje, la esencia, la misma esencia, predicado en diferentes idiomas, en diferentes regiones. Y es en paralelo a lo que hace Dios con Pablo y Pedro. Es en paralelo. Por eso había plantadas iglesias en otros lugares que Pablo no había llegado. ¿Por qué? Porque el reino va más allá de mi organización, va más allá de mi movimiento. Va más allá tiene una naturaleza expansiva, ¿no? Tiene una naturaleza expansiva que bueno la controla el Señor. El reino es como una vid, dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y recordá las vides en las casas de antaño. Mi abuelo tenía vid. Tenía plantado atrás de la casa y luego por un caño llegaba a la terraza de adelante. A la terraza de adelante. Y daba fruto atrás y daba fruto en la terraza. Fíjate la adaptabilidad de la planta.
para dar fruto. Entonces, Descent es una respuesta a eso que Dios quiere hacer, ¿sí? Yo estoy involucrado, estoy feliz de estar ahí, y creo que es una respuesta más de lo que tenemos que hacer. Es decir, despertar los llamados de cada una de las personas, empoderar a esas personas para que desarrollen la misión y darles libertad para que lo lleven adelante. Por supuesto, conectadas con la iglesia local, pero tienen que tener libertad, tienen que correr libres en un marco de acción, ¿no? Porque si no, siempre están limitados, ¿viste? Nunca... Y lo que te decía recién, la tecnología, digamos, ¿qué papel crees que va a jugar en este avivamiento despertar global? Central, porque nosotros ahora estamos grabando un mensaje que luego lo vamos a subir a una plataforma, y luego de esa plataforma, cuando esté en vivo, va a quedar offline y mucha gente lo va a poder ver. Es central. La tecnología hoy es central en todo ese despertar, en la pastoral, en la misión de la iglesia. Mira, un misionero que está físicamente en un país musulmán, no puede él predicar, hacer proselitismo, se le dice, ¿no? Porque no puede predicar a viva voz como nosotros. Jesús es la salvación, es el Hijo de Dios. ¿Qué hacía en su momento? Llevaba películas de la Pasión de Cristo, de la película de Jesús, las dejaba abajo de las casas para que la gente la viera. Y tenía en su descripción lo siguiente, decía: si tenés dudas o querés conocer más de esto, números de teléfono. De personas que vivían en otro país, pero que hablaban el árabe o el idioma del país local. O sea, las redes son centrales hoy. Yo no puedo llegar a China, es difícil llegar a China o a un país, no importa, no pongamos nombres por las dudas, pero hay países que no puedo penetrar físicamente, pero sí puedo penetrar a través de las redes sociales. Sí puedo penetrar a través de la tecnología. Y eso, creo yo, tiene que ser no un complemento de la misión, sino tiene que ser central en la misión. Así que va a cumplir un rol importante en cuanto a la formación, en cuanto al discipulado, en cuanto al sostén y en cuanto a la misión en sí misma, ¿sí? Bueno, Amílcar, ha sido un gusto, ¿sí?, poder conversar todo esto que hablamos. Pero no me gustaría que terminemos sin que puedas orar, ¿sí?, por nosotros, todos los que estamos ahí conectados, estaremos conectados a esta entrevista en algún momento, y por la iglesia, ¿sí?, digamos, para que verdaderamente, digamos, podamos renovar, ¿no?, la mente, para que no seamos impedimento a lo que Dios quiere hacer, y que podamos incorporar todo aquello que el Padre desea que incorporemos en este tiempo, y que aprendamos todo aquello que Él quiere enseñarnos en este tiempo, que es único, singular, irrepetible, yo creo, de la historia, que nos toca protagonizarlo, ¿no? Tal cual. Señor, Abraham, cuando le diste la promesa, él pensaba que venía de una manera y sin embargo vino de otra. Cuando los discípulos, vos le hablabas de muerte y resurrección, ellos no lo entendieron. Cuando quisiste expandir la iglesia, la dispersaste. Cuando querías hacer crecer la obra misionera en todo el mundo, llamaste al principal perseguidor de la misma. No podemos encapsularte en un cuadrado, rectángulo, triángulo o trapezoide. Vos sos más grande. Yo te pido que nos hagas expandir nuestra mente, que nos hagas realmente visualizar el planeta, 7.000 millones de personas, algunos que van tras Baales, tras el consumismo, tras el dinero, tras dioses paganos, dioses que no son verdad, que no hablan, que no están vivos, que no sienten. Señor, que realmente vos despiertes un hambre tuya renovado, un hambre por la evangelización de todo el planeta, no solo de mi ciudad o de mi vecindario, de todo el planeta, y entender de que somos nosotros que lo tiene que hacer, si no, no lo va a hacer nadie. Yo quiero creer esto, quiero creer que si no soy yo, no va a ser otro. Quiero realmente entender mi rol dentro del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo de la actualidad en el rol que tiene en la historia de la humanidad, y entender de que es la manifestación de nosotros, no de otros, nosotros. Y en paralelo, Señor,
Quiero pedirte por todas las familias que estuvieron escuchando esta entrevista y sé que están con temas, con tensiones, con las dificultades del día a día. Yo te pido que ahora como príncipe de paz, como autoridad, como gobernador de la paz, puedas llevar paz a cada corazón, a cada matrimonio, a cada hijo, a cada familia. Y que cada uno de nosotros podamos entender de que esta cuarentena la podemos pasar bien, mal, regular o excelente, y en gran parte va a depender de nosotros cómo estamos. Señor, que nos ayudes a poder calmar nuestras ansiedades, calmar nuestras preocupaciones, que puedas dar de comer al que no tiene, que puedas proveer trabajo al que le falta y él escasea, y que podamos todos entre todos abrazarnos digitalmente, en el sentido, quiero decir, de poder depender, de poder llamar, de poder realmente pedir ayuda cuando lo necesitemos antes de que sea tarde. Somos iglesia, somos cuerpo, y justamente para eso somos lo que somos familia. Y te pido que podamos como familia abrazar a los que están débiles y están necesitados en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amílcar, nuevamente gracias. Recuerden todos Enredados, ¿sí? El libro de Amílcar Matosian, no se lo pierdan. Y bueno, un gran abrazo, querido amigo. Espero verte pronto. Abrazo. Nos vemos. Bendiciones. Chau, chau. Chau, chau.